Imagine esto. Estás caminando por el calles de la antigua Roma en el año 67 anuncio y eres testigo de algo que hace tu sangre se enfría. El emperador él mismo, Nerón, está paseando por el foro con lo que parece ser su nueva esposa, una impresionante mujer joven envuelta en joyas de seda. Pero los susurros siguen su estela porque todos conocen el verdad horrible. Esa mujer junto al el hombre más poderoso del mundo fue una vez un niño llamado Sporus, y lo que Nero hizo a él representa uno de los más actos inquietantes de psicológico y abuso físico en la historia registrada. Antes de sumergirse en estos olvidados historias de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre el escondido verdades de la historia, considere golpear eso como botón y suscribir para más contenido como este, ¿no? Y por favor comente a continuación para hacerme saber dónde estás escuchando de. Lo encuentro increíble que estamos explorando estos antiguos historias juntas de diferentes partes del mundo conectado a través del tiempo y espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otra historia de exceso romano, es la historia de cómo puede el poder absoluto transformar el amor en obsesión, dolor en la locura y un ser humano en un muñeca viviente creada para servir a un hombre fantasía retorcida. El nombre de Sporus podría no te familiares, pero su historia te perseguiré mucho después de que termines escuchando. Comencemos con el hombre que se convertiría en el arquitecto de esta tragedia. Nero no nació el mal. De hecho, su primer reinado mostró notable promesa. Cuando ascendió al trono con solo 16 años, muchos romanos creen que estaban presenciando el amanecer de una edad de oro. Redujo impuestos, financiado entretenimiento público e incluso realizado en producciones teatrales que se deleitaban la gente común. Pero poder absoluto tiene una forma de corromper incluso almas prometedoras, y por 65 después de Cristo algo se había roto fundamentalmente dentro de la mente del emperador. Tal vez fue el paranoia constante que viene con conocer a todos los que te rodean quieren tu posición. Tal vez fue el aislamiento de ser la única persona en un imperio de 60 millones que nunca podrían ser contradicidos, nunca seas desafiado, nunca te digas que estaban equivocados. O tal vez fue lo que le pasó a la única persona que afirmó amor más que la vida misma. Su nombre era Papaya Sabina, y ella era todo Nero. Pensó que quería en una mujer, hermosa más allá de la descripción, lo suficientemente inteligente como para igualar el suyo visión grandiosa de sí mismo, y lo suficientemente ambicioso para compartir sus sueños de gloria eterna. Pero Popier no fue solo otra cara bonita en el imperial corte, ella poseía el tipo de agudo instintos políticos que la hicieron un aliado formidable o un enemigo peligroso. Cuando Nerón vio por primera vez a Popia, él ya estaba casado con Octavia, el hija del emperador anterior. Ha sido una política fría y sin amor casamiento. Popia representó todo. Esa Octavia no lo era. Donde Octavia estaba tranquilo y reservado, Popia fue vivacia y dominante. Donde Octavia trató de evitar la atención, Popia se deleitó con ser el centro de la mirada de todos. El asunto entre Nero y Poea comenzó como un romano típico escándalo. Pero lo que comenzó como adulterio rápidamente evolucionó a algo mucho más obsesión peligrosa y genuina. Nerón no fue solo atraído por Pompeas belleza, fue consumido por ella de alguna manera que aterrorizó incluso a sus más cercanos asesores. Los historiadores antiguos describen el comportamiento de Nerón durante este periodo como cada vez más errático y posesivo. Él volaría a rabias asesinas si otros hombres tanto como miraban a Poea demasiado tiempo durante las funciones públicas. Él comenzó a estacionar a los guardias a su alrededor tiempos, aparentemente para protección, pero realmente para monitorear cada una interacción. La produjo con regalos que bancardeó el tesoro imperial, joyas de la India, sedas de China, perfumes de Arabia. Pero quizás lo más revelador comenzó a remodelar la realidad en sí misma, a acomodar su obsesión. Primero, el Octavia divorciada, un movimiento impactante que alienó a muchos seguidores. Entonces él anunció su intención de casarse con Poea en una ceremonia imperial completa. La boda fue un espectáculo de lujo sin precedentes, con Nero sin ahorrar gastos para demostrar su devoción. Incluso matrimonio no podría satisfacer la necesidad de Nero de poseer Poea por completo. Él comenzó a aislarla de familiares y amigos, rodeándola con gente que debía sus posiciones completamente a su favor. Encargó docenas de retratos y esculturas de ella, no solo para público exhibición, pero para sus cámaras privadas, para que él pudiera mirar su imagen, incluso cuando estaban separados, ¿no? Y fuentes antiguas decirnos que Nerón a veces gastaría horas simplemente mirando a Poea mientras ella fue sobre sus actividades diarias. Esto no fue devoción romántica, era el comportamiento de alguien que había confundido el amor de propiedad, que vio a otro ser humano no como una persona independiente, sino como un hermoso objeto que existía únicamente para su placer. Poea, por su parte,
parecía para entender el juego peligroso que ella era jugando. Ella era lo suficientemente inteligente para recreación onice que su belleza y la obsesión de Nero le dio poder sin precedentes, pero también astuto suficiente para darse cuenta de que este poder vino con enormes riesgos. Ella comenzó a usar la influencia para avanzar en la familia e intereses, construyendo una red de seguidores que la protegerían si los afectos de Nero alguna vez vacilaron. Pero Popia tenía un defecto fatal. Ella no era temeroso de enfrentarse a Nerón. A diferencia de todos los demás en la corte imperial, que había aprendido a anticipar el emperador estados de ánimo, Papia retuvo su independencia de espíritu. Ella discutiría con él sobre decisiones políticas, criticar sus actividades artísticas e incluso burlarse de sus actuaciones en las que ella pensaba que eran subpar. Los detalles de lo que sucedió en ese fatídico día en 65 después de Cristo varía dependiendo en el que el antiguo historiador crees, pero el resultado siempre fue el mismo. Durante lo que comenzó como un típico argumento doméstico, dicen algunas fuentes acerca de Nero, llegando a casa tarde de Chariot carreras, otros sobre su teatral actividades. El emperador perdió el control en una manera que lo perseguiría para siempre. Según Tácito, el argumento se intensificó cuando Popia se atrevió a criticar las prioridades de Nero, sugiriendo que él se preocupó más por su imagen pública que sus responsabilidades como esposo y padre. Estaba embarazada en ese momento, llevando lo que hubiera sido su segundo hijo, y tal vez el estrés la hizo menos dispuesta a tolerar Nero, es cada vez más errático comportamiento. Lo que pasó después ha sido debatido por historiadores durante siglos, pero el consenso es que Nero, en un ajuste de rabia, o pateó o golpeó a su esposa embarazada con fuerza tan brutal que ella sufrió fatal interno lesiones. Algunas fuentes sugieren que fue un solo golpe a su abdomen, otros describe un ataque sostenido que se fue su sangrado e inconsciente en el piso de mármol. Imagina el momento en que Nerón se dio cuenta de lo que había hecho, el hombre quien ordenó 30 legiones, que podrían haber cualquiera ejecutado con una palabra, que fue adorado como un dios en las provincias orientales, acababa de destruir lo único que él realmente se preocupó, la mujer que tenía obsesionado por la muerte por su propia violencia incontrolada. Antiguo. Las fuentes describieron la escena que seguido como uno de los más patéticos en historia imperial. Según los informes, Nerón lanzó él mismo en el cuerpo de Popia, alternativamente pidiendo su perdón y almando ella para vivir, como si su imperial autoridad extendida incluso sobre la muerte sí mismo. Convocó a los mejores médicos en Roma, ofreciéndoles fortunas para salvar su vida, amenazándolos con torturas si fallaban. Pero era demasiado tarde. Poea murió en cuestión de horas, llevándose consigo el niño no nacido, que podría haber sido el heredero de Nero. En ese momento, algo fundamental se rompió dentro de la mente del emperador. El dolor que siguió no era solo la devastación emocional, él fue un descanso completo con la realidad. El duelo de Nerón se volvió legendario. Se negó a tener propiedades como cuerpo quemado según la costumbre romana, en su lugar, tenerlo desequilibrado y colocado en una tumba más elaborada que las de emperadores anteriores. La declaró divino, estableció un culto en su honor y pasé días hablando con su cadáver como si ella aún pudiera escucharlo. El Imperial Court ahora tenía que navegar por aún más traicionero. Se esperaba que los cortesanos participaran en la ficción de que Papaya estaba de alguna manera todavía vivo, refiriéndose a ella en el presente tenso y dejando su asiento favorito vacío en banquets. Cualquiera que sugiriera el emperador debería seguir adelante fue inmediatamente exiliado o peor. Durante este periodo, ese Sporus primero entró en la línea de visión de Nero, aunque el joven no tenía idea de que era entrando en una pesadilla. Sporus fue probablemente alrededor de 14 o 15 años, nacido en esclavitud en la casa imperial y liberado cuando era niño. Él había criado dentro de las paredes del palacio recibiendo educación que lo preparó para deberes administrativos. Esto fue en realidad una posición de privilegio relativo. Friedman, en el servicio imperial, a menudo disfruté de mejores condiciones que freeborn ciudadanos de clases bajas. Pero esto del privilegio llegó con total dependencia a favor imperial. Libertos debidos todo a su antiguo maestro generosidad, creando absoluto vulnerabilidad. Podrían ser elevados a gran influencia, pero también descartada, castigado o asesinado por capricho sin recurso legal. ¿Qué hizo especial a Sporus? En los ojos de Nero no era su inteligencia o habilidades, era su rostro. Múltiples fuentes antiguas están de acuerdo en que el joven tenía una extraña semejanza a Papoa muerto, particularmente alrededor de los ojos y delicada estructura ósea. En un mundo donde los romanos creían físico semejanza indicada espiritual, más profunda conexión, esta similitud habría parecía casi sobrenatural. La primera tiempo que Nero vio a Sporus después del Popia muerte, algo hizo clic en la mente rota del emperador.
Aquí había una oportunidad de deshacer el irreversible para traer de vuelta lo que había destruido. La semejanza fue tan sorprendente que para un momento Nero puede haber creído realmente. Estaba viendo el espíritu de Popia regresado en una nueva forma. Por supuesto, había un problema obvio. Sporus era hombre. Pero para un hombre quien se había convencido a sí mismo era un dios que había pasado meses hablando a un cadáver, cambiar el género de alguien parecía un obstáculo menor. ¿Qué sucedido a continuación representa uno de los más actos calculados de crueldad en humanos historia? Nero no solo obliga a Boris a vestirse como mujer. Él decidió hacer la transformación permanente. El emperador convocó a los mejores médicos en Roma y les ordenó realizar cirugía en el joven puramente para hacerle parecer más femenino. Este no fue solo mutilación, fue destrucción sistemática de Sporus' identidad como ser humano. El procedimiento era peligroso, doloroso e irreversible, a menudo resultando en la muerte por infección o pérdida de sangre, pero incluso si Sporus sobreviviera, sería para siempre cambiado física, emocionalmente y socialmente. Él nunca padre, niños nunca experimenten normales relaciones, nunca se considere totalmente masculino por la sociedad romana. La cirugía tuvo lugar en el Palacio Imperial en cuartos específicamente preparados para el objetivo. Procedimientos quirúrgicos antiguos eran primitivos confiando en básicos instrumentos y anestésicos crudos. El proceso habría sido insoportable, horas duraderas con riesgo significativo de muerte. Sporus habría sido retenido por guardias mientras los médicos se acercaban con sus instrumentos, conociendo los gritos caerían sobre oídos sordos. Una vez Sporus recuperado, un proceso que toma semanas o meses, Nero anunció algo que sorprendido incluso los aristócratas romanos hastiados. Él se iba a casar con el joven en una ceremonia de boda imperial completa. En los preparativos tomaron meses y se consumieron enormes recursos, ¿no? Sporus recibió un nuevo nombre, Sabina, después de los muertos emperatriz, y se mudó a cuartos especiales donde podría estar preparado para su nuevo role. Costuras imperiales crearon un armario entero, diseñando vestidos que hallaría su físico modificado y ocultar restante masculino características, maestros joyeros hechos adornos específicamente para él, muchos incorporando gemas que tuvieron una vez pertenecía a la propia Pompea. Estos no fueron solo accesorios, ellos eran enlaces tangibles a la mujer muerta. Recordatorios físicos de la persona Sporus se estaba obligando a reemplazar. Constituir. Los artistas le enseñaron técnicas cosméticas para feminizar sus rasgos. Mostraron él cómo usar carbón para hacer sus ojos parecer más grande, cómo aplicar rouge para mejillas rosadas, cómo usar polvos para suavizar los ángulos faciales. Estas lecciones. No se trataba solo de apariencia, ellos eran ejercicios en borrador sistemático de su identidad original. Peluquería le instruyó en un estilo elaborado técnicas de moda entre mujeres romanas aristocráticas. Su cabello era cortar, rizar y arreglar en complejo patrones, a menudo incorporando caros adornos. El proceso podría tomar horas diariamente, requiriendo múltiples sirvientes y herramientas de metal con calefacción. Pero quizás la mayoría psicológicamente dañinos fueron lecciones en comportamiento y departamento femenino. Espíritus se les asignó tutores que le enseñaron cómo caminar, sentarse y hacer gesto en maneras apropiadamente elegantes. Él aprendió cómo sostener sus manos, posicionar sus pies, arregle su ropa cuando se sienta y moverse por el espacio, transmitiendo la gracia en lugar de la fuerza masculina. Voz. Los entrenadores trabajaron con él para modificar sus patrones de habla, enseñándole a hablar en tonos superiores y adoptar lingüística gestos asociados con femenino discurso. Este fue quizás el más aspecto desafiante, como los patrones vocales son profundamente arraigados y difícil de cambiar conscientemente. ¿Te imaginas el tortura psicológica de esto, transformación? Todos los días, Sporus se vio obligado a mirar espejos reflejando a un extraño usando su cara. Cada lección en el comportamiento femenino le recordó que la identidad estaba siendo sistemáticamente borrado. Cada pieza de joyería que tenía, una vez adornada, una mujer muerta ahora era un agrillero atándolo a un papel que nunca eligió. La boda fue programada para primavera 67 después de Cristo, hora de coincidir con festivales religiosos que agregarían peso ceremonial. Nerón no ahorraron gasto, tratarlo como legítimo boda imperial digna de lo mejor emperador en la historia romana. La ceremonia tuvo lugar en el salón del palacio más grande, decorado con flores importadas y iluminado por miles de lámparas de aceite. Los músicos tocaron bodas tradicionales canciones, mientras que los sirvientes ofrecieron los mejores vinos y manjares.
Al exterior, observadores que no sabían lo completo historia, podríase haber parecido un boda imperial normal, pero aquellos en el no entendió que estaban presenciando algo sin precedentes e inquietante. Aquí estaba el hombre más poderoso del mundo, casándose públicamente adolescente, modificado vestido como su muerto esposa. La ceremonia incluyó todos rituales romanos tradicionales, intercambiando votos, unir las manos, compartir sagrado pan, firmar documentos legales, hacer este funcionario de la unión. Los invitados jugaron sus partes con actuación realizada a habilidades, ofreciendo felicitaciones y regalos caros mientras mantiene alegría apropiada. Pero el ambiente debe han estado llenos de apenas oculto horror, fascinación y energía nerviosa, que viene de participar John Norte algo fundamentalmente incorrecto. Siguiente, la boda. Nerón trató exactamente como lo haría con una emperatriz legítima. El joven recibió su propia casa personal, cuartos dentro del palacio complejo e ingresos del imperial tesorería. Tenía su propia basura para viajar, caballos para montar y séquito de seguidores, pero todo esto aparente lujo vino con un terrible precio. Error completo de su original identidad y rendimiento constante de un papel psicológicamente devastador. Espíritu se esperaba que acompañara a Nero al público funciones, siéntate a su lado en el estado cenas, interpreta a la devota esposa en todas las interacciones. Esto no fue solo apariciones. Nero realmente parecía creer que había resucitado con éxito Poea, llamaría a Sporus por sus muertos nombre de la esposa, recuerda sobre compartidos recuerdos que nunca habían sucedido y esperar respuestas manteniendo la ficción elaborada. Para Sporus, todos los días se convirtió en una actuación de high stakes donde el más mínimo error podría significar la muerte. Tenía que recordar no solo cómo mirar y actuar como una mujer, pero cómo responder como si fuera popular. Cuando Nero, eventos mencionados de su anterior matrimonio, Sporus tuvo que reaccionar como si los recordé personalmente. Antiguo. Las fuentes describen a Sporus como convertirse en cada vez más hábil en este engaño, desarrollar un casi sobrenatural capacidad para anticipar los estados de ánimo de Nero y responder adecuadamente, pero ellos también. Tenga en cuenta que se retiró más y melancólico a medida que pasaba el tiempo, aunque él continuó desempeñando su papel asignado perfectamente en público. El psicológico, la tensión es casi imposible de imaginar. Todas las mañanas Sporus se despertaba en las habitaciones decorado para recordarle a una mujer muerta nunca se había conocido. Cada reflejo del espejo no se parecía a su original apariencia. Cada conversación requerida fingiendo ser otra persona, tener recuerdos y experiencias que no fueron la suya. Durante más de 2 años Sporus vivió esta extraña existencia, pero su terrible experiencia alcanzó nuevas alturas cuando Nero decidió Tour Grecia. El emperador se imaginó a un artista y estaba ansioso por competir en festivales griegos donde creía los talentos serían adecuadamente apreciados. Naturalmente Sporus lo acompañó, mostrado a dignatarios extranjeros como la emperatriz de Roma. Imagina griego aristócratas tratando de dar sentido a su conquistador, viajando con un adolescente vestido como mujer, exigiendo que todos traten a este obvio ficción como realidad. Pero por 68 después de Cristo, los excesos de Nerón finalmente habían empujado el establecimiento romano demasiado lejos. Las rebeliones estallaron en todo el imperio, dirigido por gobernadores cansados del emperador, comportamiento errático y negligencia de gobernancia, ¿no? La Guardia Pretoriana declaró oposición a la regla continua de Nero y el Senado lo condenó como enemigo del Estado. Cuando Nerón finalmente huyó Roma con un pequeño grupo de seguidores, Sporus estaba entre ellos, incluso enfrentando muerte. El emperador no pudo dejar atrás su recordatorio vivo de Poyer, ellos escondido en una villa a las afueras de Roma, esperando rescate o captura. Mientras que Nerón alternaba entre grandioso escapar planes y preparativos teatrales por suicidio, cuando llegó la palabra esos enemigos se estaban acercando, Nero finalmente eligió muerte por la captura. Pero su suicidio se fue Sporus increíblemente vulnerable como uno de los símbolos más visibles de Nero reinado. Era un premio valioso y responsabilidad peligrosa para quien reclamó poder a continuación. Lo que siguió fue quizás aún más trágico. Sporus se convirtió en un porno político, pasó de un poderoso hombre a otro como propiedad valiosa, primero reclamado por Nidius Sabinus, luego por Oo, entonces por Vitalius, cada uno tratándolo tanto como lo había hecho Nero, manteniéndolo vestido como una mujer y llamarlo por el nombre de Poea. Fue bajo Vitalius que Sporus la pesadilla alcanzó su mejor conclusión. El nuevo emperador decidió úselo para el entretenimiento público en el Coliseo, específicamente en una recreación de escenas mitológicas que involucran violencia y humillación. Para Sporus esto representó lo último de degradación, ser humillado sexualmente frente a miles para su diversión. En lugar de someterse a esto,
Humillación final, Sporus hizo el único elección que era realmente suya en años. Se quitó su propia vida, probablemente por Poison, en algún momento en 69 después de Cristo. Él era probablemente no más de 20 años en muerte. Sporus finalmente escapó del teatro grotesco que había consumido su vida. Su historia se convirtió en una historia de advertencia sobre los peligros del poder absoluto y el costo humano del exceso imperial. Pero los historiadores antiguos parecían menos interesados en Sporus como persona que un símbolo de la decadencia imperial, que hace que su historia sea tan inquietante no es solo el abuso que sufrió, pero cómo estaba despojado sistemáticamente de identidad y agencia. Desde el momento en que Nero decidió que se parecía a Papia, Sporus dejó de existir como individuo y se convirtió en cambio, un lienzo para el emperador retorcido fantasías. El hecho de que Sparus eligió muerte por más humillación sugiere que en algún lugar debajo de las capas de feminidad forzada e imperial acondicionamiento, alguna chispa de su original self-es sobrevivió. Hola, ese suicidio fue ambos, tragedia y acto final de desafío, un negarse a ser degradado aún más, incluso en el costo de su vida. Quizás la mayoría trágicamente no sabemos casi nada quién Sparus estaba antes de su transformación, cuáles fueron sus esperanzas y sueños, qué quería hacer con su vida. Todo eso fue borrado cuando él se convirtió en la muñeca viviente de Nero, reemplazada por una actuación tan completa que la identidad original desapareció por completo. El niño que se vio obligado a convertirse en una emperatriz, que soportó años de abuso psicológico y físico, que finalmente eligió la muerte sobre más degradación. Su historia merece ser recordado, no solo como una curiosidad de antigua Roma, pero como un testimonio de ambos crueldad humana y resiliencia humana. En elegir su propia muerte, Sporus recuperó la única cosa que le negó a lo largo de su vida adulta, el poder de hacer la suya elección sobre su destino. Su historia recuerda a nosotros que detrás de cada histórico narrativa de grandeza imperial, allí son historias humanas individuales de sufrimiento y supervivencia que merecen nuestra atención y nuestra compasión, incluso en el vasto golfo de 2000 años.